Buenos días a todos. Mi nombre es María Mercedes Delgado Pérez y soy profesora contratada doctora de la Universidad de Sevilla. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización de este congreso el haber aceptado este trabajo y a todos ustedes mi enorme agradecimiento por haberse interesado en él. En esta breve intervención voy a hablar de la importancia del mar Mediterráneo como vehículo propiciatorio para el intercambio social y cultural norte-sur, este-oeste y viceversa. Es lo que Brodel definió como destinos colectivos y movimientos de conjunto. Los migrantes, con su idiosincrasia particular, tienen una enorme importancia en el fenómeno generador de cambios sociales y culturales y entre ellos en los cambios lingüísticos. Las lenguas y su traducción a otras lenguas han jugado un importantísimo papel en este continuo e interminable proceso de traspaso cultural o interculturalidad. Todo esto podría resumirse brevemente en migraciones de las gentes, sus lenguas y sus saberes. La idea de alcanzar y abarcar los conocimientos de la época es tan antigua como la propia civilización y responde, independientemente del país o de la cultura, a unos patrones bastante parecidos. Los centros del saber desde la antigüedad clásica fueron surgiendo por toda la cuenca oriental del Mediterráneo primero y occidental después, en etapas de estabilidad política que en términos generales coincidían con periodos de paz y prosperidad. Era en esos momentos cuando las guerras ocupaban en las mentes de los gobernantes un lugar algo menos prioritario, en los que tras la idea del saber subyacían razones políticas o religiosas que fomentaban un mayor y mejor conocimiento del otro para un consiguiente mayor y mejor dominio o defensa sobre él. Entre estos centros podemos hablar de la llamada Escuela de Atenas o, en el siglo III, antes de la Era Común, del Museo y Biblioteca de Alejandría. El interés científico promovido en este centro abarcaba en mayor medida al ámbito griego, pero se extendía igualmente al del Oriente Medio, Persia, la India y otras culturas de la antigüedad. En Asia Menor, por ejemplo, también se encontraba la Biblioteca de Pérgamo y los centros de Edesa y Harran. Ya por el siglo VI, después de la Era Común, en el Juzistán persa, el monarca sasánida Khusrau I Anusirwan fundó la famosa escuela de medicina de Yundaysabur, donde protegió a los nestorianos expulsados de Edesa por los ortodoxos bizantinos y a los neoplatónicos griegos perseguidos por Justiniano I, desde el 529. El monarca sasánida envió asimismo embajadas a la India, desde donde se llevó a Persia el ajedrez, el Kalila y Dimna y diversos tratados de medicina y físicos hindúes que se incorporaron a las tareas de estudio y perfeccionamiento de la medicina científica en la que se basaban los tratamientos aplicados en el hospital habilitado en el centro. Tras la muerte del profeta Muhammad y la primera etapa de expansión del nuevo dogma, Yundaysabur fue tomada por el califa omeya Omar e incorporada al Imperio Islámico en el año 738. La fama de su escuela de medicina no decayó en ningún momento y aún hasta la época del califa Abbasí al-Mansur, sus físicos eran reclamados por la corte. Con el traslado de la capitalidad abbasí de Basora a Bagdad en el siglo IX y la fundación de la Dar al-Hikma en el 830 d.C. por el califa al-Ma'mún, todo el proceso de desarrollo de la literatura y las ciencias árabes que ya se había venido fraguando en Basora convivió paralelamente con el de una ardiente búsqueda de los legados de la antigüedad o por lo menos de todo lo que de ellos podía ser asimilado. Esta institución fue intensamente impulsada por el propio califa, teniendo como modelo el de la escuela de Yundaysabur, desde donde en poco tiempo y atraídos por el florecimiento pujante de esta nueva capital cultural, se instalaron muchos de sus especialistas. La Darul Hikma tuvo como principal función la de ser un centro de traducción, pero además contaba con una academia, una biblioteca y un observatorio astronómico. El propio califa situó al frente de la institución a Hunayn bin Ishaq, nestoriano de origen siríaco, quien organizó y formó un equipo de colaboradores para traducir una gran cantidad de obras filosóficas y científicas griegas, especialmente de medicina, astronomía, matemáticas, farmacia, botánica o incluso magia. Estos traductores eran en su mayoría cristianos o, en el caso de las obras en Pahlavi,
zoroastras y solían tener el árabe como lengua vernácula y el siríaco como lengua litúrgica y de formación. Desde estas lenguas, sirio y pahleví, se tradujeron en un primer momento los tratados griegos al árabe, traducciones con carencias y problemas que en una segunda etapa llevaron a buscar las obras en su idioma original. Centrándonos en la geografía, todo este entramado cultural de conocimientos griegos, persas e hindúes se dejaron notar en los tratados geográficos árabo-islámicos, dando como resultado en el llamado periodo clásico a una enorme imbricación de elementos muchas veces dispares entre sí. La literatura geográfica árabe, inmersa casi desde el principio en el adab y con una clara tendencia al enciclopedismo, aparecía bajo diversas especialidades o aspectos en monografías que recibían títulos muy concretos que determinaban de manera precisa su contenido, como Kitabul Buldan, Suratul Ar, Al-Masalik wal-Mamalik, Al-Mutturuq, etc. El término griego geografía se tradujo tal cual, geografía, pero al principio designó más bien a una ciencia cartográfica porque para los árabes este era el título de las obras de Ptolomeo y Marino de Tiro. Muchas fueron las obras geográficas, astronómicas y matemáticas clásicas que se tradujeron influyendo en el conocimiento y posterior desarrollo de la geografía árabe. Brevemente podemos mencionar las más importantes. De Ptolomeo, el Almagesto, el Tetrabiblon, las apariciones de las estrellas fijas o la citada geografía de Marino de Tiro, el Timeo de Platón, o tratados de Aristóteles como el de Caelo, la meteorología y la metafísica. El principal problema con el que tuvieron que enfrentarse los geógrafos árabes orientales fue con el de intentar adecuar los datos geográficos consignados siglos atrás con los de su propia época, por lo que muy pronto estos fueron ignorados. Este hecho dejaba patente, como bien apuntó Franz Rosenthal, cómo las dificultades y la preocupación por realizar una buena traducción estimulaba el espíritu de investigación científica independiente entre los musulmanes. El resultado fue una curiosa convivencia, aunque no de la misma manera ni en el mismo grado, en todas las etapas de la geografía árabe, entre aquellos datos actualizados y fiables de las regiones arabo-islámicas y adyacentes a ellas, y otros desfasados e incluso de difícil identificación, pero inmersos en la tradición y en la autoritas clásica de aquellas zonas más alejadas y desconocidas para la dar al Islam. Los diferentes géneros geográficos en el Islam clásico oriental daban relevancia a unos datos más que a otros, según la etapa, la escuela o incluso los gustos de cada autor. Generalmente suelen distinguirse tres periodos fundamentales. El primero de ellos, caracterizado por un primer conocimiento de las obras clásicas y representado por las obras de los secretarios de Estado y la geografía humana, que abarca los siglos IX y X. El segundo, de florecimiento del género, con las últimas aportaciones científicas y un enorme espíritu crítico, que abarca los siglos XI y XII. Y una tercera, de declive, con enciclopedias y compendios que recopilaban todo el saber geográfico, cosmográfico, histórico y humano, tanto real como legendario, a partir del siglo XII. La gran mayoría de estas obras comenzaban con una introducción en la que se hacía una descripción más o menos extensa y más o menos científica sobre la Tierra, su situación en el universo, dimensiones, divisiones, así como noticias de diversa índole sobre pueblos, flora, fauna que en ellas se podían encontrar. El ejemplo por excelencia de este tipo de introducción es la que aparece en el Kitab al-Masalik wal-Mamalik de Ibn Hurradahbih de finales del siglo IX. Esta obra, estructurada en 7 partes, recoge la primera de ellas, teorías de carácter cosmográfico tomadas de la obra de Ptolomeo y fue el modelo a seguir en las obras de geografía posteriores. En el trabajo escrito que acompañará esta ponencia, traduzco al español toda esta primera parte. En cuanto al Andalus, bueno, aquí las obras clásicas se introdujeron de una manera
sustancialmente diferente en el conocimiento islámico. La pervivencia en un mismo territorio de las tres religiones del libro durante un espacio de tiempo tan dilatado, así como el extracto cultural preislámico ibérico que, aunque escaso, permanecía en cierto modo latente, convergieron en una peculiar situación social y cultural de amplia y continua injerencia mutua. Durante el califato andalusí, época de mayor esplendor y apogeo de su poder y cultura, las religiones minoritarias habían asimilado con normalidad una gran parte de las costumbres y dogmas del islamismo en detrimento de las suyas propias. La adopción, además de la lengua árabe como vehículo de expresión común de todos los individuos cultos, así como un gusto general acentuado por sus expresiones literarias, complicaba aún más si cabe la transmisión de los textos sagrados propios y la práctica de los ritos en latín o en hebreo. Fue la comunidad cristiana la que más intensa y profundamente sufrió este proceso. Ya en la primera mitad del siglo IX, los mozárabes, incluso los pertenecientes al clero, se distinguían difícilmente de la comunidad musulmana. En el Indiculus Luminosis de Álvaro de Córdoba, escrito en el 854, queda patente esta asimilación. Según hace constar, los mozárabes practicaban la circuncisión, gustaban de adornarse con productos de Oriente, aprendían los entresijos de la poética árabe en lugar de los textos de las escrituras, apenas entendían mínimamente el latín, vestían a la manera musulmana y, en definitiva, se encontraban plenamente inmersos en la sociedad y la cultura andalusí preponderante, en un doble proceso de asimilación y aculturación. Para contrarrestar estos efectos, considerados como muy perniciosos desde los ámbitos eclesiásticos cristianos, se adoptó una postura de ataque ante el Islam, al que empezó a considerarse ya desde finales del siglo VIII como un rival religioso. La principal vía de difusión de esta postura en el seno del estamento religioso cristiano fueron los primeros tratados de estilo disputatio, tanto en territorio andalusí como cristiano de la península ibérica. La otra vía, surgida aproximadamente hacia la segunda mitad del siglo IX, fue la llamada literatura árabe cristiana, en definición de Coningsbell, que surgió como contrapunto, apoyo y difusión entre los mozárabes de los textos sagrados y de la literatura latina ibérica preislámica. Su principal característica es que hacía uso de la lengua árabe, mucho más extendida en esta comunidad que la latina, como ya hemos advertido, para transmitir con mayor efectividad esos conocimientos. Las traducciones, lógicamente, se hacían por personajes cultos e inmersos en las capas privilegiadas de la sociedad. Uno de esos ejemplos que más adelante veremos afectaría a los textos geográficos andalusíes fue la figura de Hafs bin Albar al-Quti, quien tradujo al árabe los salmos de David y también, según la hipótesis de Maite Penelas, las Historiae adversus paganos libris septem de Pablo Orosio. Esta obra tenía como finalidad rebatir la idea, muy extendida en su tiempo, de que el cristianismo había sido la causa de todos los desastres del mundo y de la desaparición del Imperio Romano, que durante su pervivencia había mantenido un orden generalizado. La obra de Orosio se estructura en 7 libros, el primero de los cuales contiene un extenso capítulo, el segundo, en el que el historiador describe la Tierra siguiendo el modelo historiográfico clásico latino, aunque dotándolo de elementos nuevos en conexión con sus convicciones cristianas y en relación con su polémica antipagana. La traducción de Al-Quti de las historias de Orosio, que luego se llamaría el Kitab Urushius, fue conocida y transmitida al Islam. Sus capítulos geográficos fueron utilizados desde fechas muy tempranas por los geógrafos e historiadores andalusíes directamente o a través de fuentes anteriores. Ahmad al-Razi fue el primero en una larga cadena de transmisiones que utilizó esta obra y es más que posible que hiciera lo mismo con otras fuentes clásicas complementarias para confeccionar su propio tratado, los Akhbarul Muluk. Desgraciadamente, el que esta obra temprana no se conserve íntegramente que sepamos y solo dispongamos de fragmentos en citas insertas en obras posteriores, hace difícil precisar en qué grado influyeron en ella las fuentes clásicas latinas. Igual sucede con las inmediatamente posteriores a ella, pero
en esos pocos fragmentos se evidencia su efecto. El ejemplo más sobresaliente lo apreciamos en lo referente a la península ibérica, a la que los autores andalusíes sitúan, describen y dividen internamente según la tradición clásica. En el artículo que acompañará esta ponencia ofrezco la traducción de la descripción de Hispania de Orosio y también la de la versión andalusí. Así podremos ver cómo hay una clara continuidad entre ambos textos que se mantuvieron igualmente en obras andalusíes posteriores. Muchísimas gracias.